Hola, buenas noches. Mi nombre es Juventino Flores de la clase Introducción a la Informática de las 6:30 a las 7:20 de la noche. Y esta es la presentación de la tarea número 2 del tercer parcial. Ok, comenzamos con la tarea y esta es una amortización de préstamo. Lo primero que necesitamos es conocer cuál es el monto que se va a prestar y luego en cuántos años se va a pagar. La tasa va a ser del 15% y el plazo de los meses va a ser mensual. Entonces necesitamos saber cuántos meses vamos a utilizar para pagar, y para esto lo que hacemos es multiplicar los años por la cantidad de meses que tiene un año y nos da 48 meses, y la tasa mensual sería en este caso entonces 15 entre 12. La tasa mensual sería entonces del 1.25 y luego vamos a ver entonces lo que es la cuota. ¿Cuál sería la cuota? Pues es sencillo, vamos a utilizar aquí entonces una fórmula que dice pago. Pago necesitamos entonces incluir la tasa mensual, también necesitamos incluir los meses y la cantidad o el monto total. Entonces aquí tenemos la cuota. La cuota nos sale en negativo. Necesitamos entonces cambiarlo a positivo. Para ello vamos a utilizar una fórmula que es ABS y vamos a cerrar el paréntesis y tenemos entonces ahora en positivo. Esta sería la primera parte, la fecha de inicio. ¿Cuándo vamos a iniciar? 15 de abril del 2023. Esa sería la fecha de inicio. Vamos a continuar con el siguiente paso y para esto hemos escrito aquí unos títulos: periodo, fecha, interés, capital, cuota y saldo. Y vamos a comenzar con el periodo 0. Luego vamos a llenar 48 espacios para ir haciendo el desarrollo de las cuotas. Entonces vamos a copiar esta formulita hasta la parte de abajo, hasta llegar al periodo 48. Lo tenemos hasta 46 y 2 más 48. Tenemos el periodo 48 y vamos a colocar aquí la fecha. Entonces la fecha de inicio sería el 15 de abril de 2023 y a este le vamos a utilizar una fórmula, algo que nos dice fecha.mes. ¿Qué hacemos aquí? Que a esta fecha queremos que le agregue un mes. En este caso vamos a copiar entonces esta fórmula hasta el último periodo 48, y vamos a tener las fechas de todos los 15. Ahí está tomando en cuenta entonces los 31 de cada mes. Ok, vamos entonces a tener aquí un saldo. Vamos a tener un saldo. El saldo, lo que vamos a hacer es copiar el mismo saldo que tenemos aquí arriba, 150.000. Y vamos a continuar con el pago interés. Para esto vamos a utilizar la fórmula pago interés. ¿Y qué necesitamos? Pues necesitamos la tasa y también el periodo y los meses y el monto total. Aquí tenemos en negativo este monto, entonces para convertirlo a positivo lo vamos a multiplicar por menos 1. Ahí lo tenemos ya listo. Vamos a copiar entonces, pero de una vez, bueno, vamos a copiar esta misma fórmula, pero vamos a poner aquí, si el saldo fuera 0, queremos que nos agregue el 0, porque si yo le quito el saldo de aquí, entonces me va a afectar. O si le quitamos el saldo, digamos, de aquí, bueno, ahí estaría bien. Ok, lo que vamos a hacer entonces es copiar esta
esta fórmula. Ok. ¿Cuál es el problema aquí? Que como tenemos en 0, entonces por eso nos está dando un problema. Entonces le vamos a decir que si este valor es igual a 0, entonces que nos agregue 0, y si no, que nos haga la fórmula que ya le hemos solicitado. Entonces vamos a copiar nuevamente y ahí sí nos queda ya en 0 porque no tenemos todavía valores y montos aquí en esta parte. Bueno, vamos a continuar entonces con la fórmula de capital, y para esto vamos a utilizar una fórmula que tenemos aquí, pago PRIN, y vamos a necesitar la tasa, también el periodo, el plazo en meses y la cantidad de préstamo. Entonces lo tenemos y nos sale en negativo. Para pasarlo a positivo lo vamos a multiplicar por -1 y ahí lo tenemos ya correctamente. La cuota va a ser la suma del interés más el capital. La suma del interés más el capital tenemos aquí, y el saldo va a ir quedando. Vamos a restarle, sería el saldo, el primero, el anterior, menos la suma de el capital más el abono a capital, porque sabemos que se van a hacer abonos a capital. Entonces el abono a capital, aquí en esta columna vamos a tener los abonos que se dan durante el periodo. ¿Qué necesitamos entonces? Copiar las fórmulas. Tenemos aquí ya el monto que va a ir cambiando conforme a las cuotas. Tenemos aquí también esta fórmula que la vamos a copiar, la fórmula del capital, y nos da error. ¿Por qué nos da error? Porque necesitamos inmortalizar necesitamos aquí fijar las celdas. Entonces vamos a fijar las celdas de los plazos de meses, de la tasa y también del monto. La vamos a fijar con el signo de dólar. Entonces volvemos a copiar y ahora ya lo tenemos listo. Ya no tenemos ese tipo de errores. Aquí al final tenemos 0 cuando termine el pago de las cuotas. Ok, la cuota cada vez va a ser siempre la suma del capital más el interés. La cuota siempre va a ser de 4.174.61. Ok, aquí estamos bien y ya tenemos lo que es el cálculo de las cuotas. Interés va a ir bajando a medida que vaya transcurriendo el tiempo, y el capital o el abono, el pago a capital, va a ir aumentando, incrementando. Entonces cuando hagamos un abono a capital, podríamos hacer el abono aquí el 15 de septiembre. Un abono a capital sería de 4.000 lempiras, digamos. Entonces lo tenemos aquí ya listo. Ok, podríamos hacer un abono en otra fecha, por lo menos unos 5.000 lempiras, y tenemos aquí esto que nos está saliendo en rojo, en negativo, y no debería ser así. Bueno, entonces aquí necesitamos aplicar una fórmula, porque al aplicarle el
abono capital, tenemos aquí al final, tenemos en negativo. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar esto? Vamos a aplicar una fórmula y esta fórmula es sí, la fórmula sí. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir que sí. Si este resultado aquí de pago PRIM es mayor que el monto, que el saldo anterior, entonces que nos vuelva a colocar el saldo anterior, y si no, entonces que nos haga la fórmula de pago PRIM. Cerramos el paréntesis y vamos a intentarlo. Entonces aquí tenemos en rojo esto al final, y si le agregamos otro abono al capital de 50.000, tenemos más en rojo aquí y en negativo. ¿Qué necesitamos entonces? Esta fórmula que acabamos de aplicar, que acabamos de escribir, se la vamos a aplicar a todas las cuotas, a todo lo que es el capital. Entonces aquí ya nos queda correctamente en 0 cuando se termine por los abonos que se han hecho, que se hagan al capital, se termina más rápido la deuda. En este caso, como se aplicaron abono capital dos abonos de 20.000, uno de 20.000 y otro de 50.000, se termina entonces de pagar el 15 de septiembre del 2025. Y esta es la tarea que estaba pendiente, es la última tarea del tercer parcial. A todos, gracias por estar siempre pendientes de estos videos.